Vamos a subrayar 5 palabras. Vamos a hablar de 5 cosas trascendentes ahí en el versículo 12 de Lucas. Capítulo 2, versículo 12. Figúrese usted que Lucas fue un investigador impresionante, un historiador increíble, que él se tomó la tarea de ir con las personas a preguntarle y seguramente hasta entrevistó a algunos para corroborar que sus datos eran verídicos. Se cree que él entrevistó incluso a María, que para esta época ella tenía aproximadamente 75 años de edad, y ella fue la que le compartió a Lucas la historia del nacimiento de Jesús. Y él dice ahí cómo María y José se fueron a una ciudad lejana a la de ellos llamada Belén, cómo María había quedado embarazada por medio del Espíritu Santo, y también dice cómo el Señor nació en un pesebre y cómo a través de unos ángeles nuestro Dios se le aparece a pastores y les da la historia del nacimiento de Jesús y las buenas noticias. ¿Ya tiene ahí Lucas 2:12? Amén. ¿Me da un amén pentecostal? Como que no durmió anoche. Dice Lucas 2:12: esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Mire, póngale atención ahí a 5 cosas. Dice, esto os servirá de ¿qué? Señal. Esa es la número 1. Luego dice, hallaréis. Esa es la número 2. ¿A quién? No le oí. ¿A quién hallaréis? Esa es la número 3. ¿Envuelto en qué? En pañales, acostado en un ¿qué? Pesebre. 5 cosas vamos a hablar hoy. Tenemos a los niños hoy acá, a los jóvenes también. Haga así su mano conmigo como que fuera un niño usted adulto. 5 cosas vamos a hablar hoy, como los 5 sentidos que Dios nos dio, como las 5 piedrecitas que agarró David para matar al gigante, como las 5 vírgenes sensatas y prudentes que pusieron aceite, como los 5 libros del Pentateuco, como los 5 nombres que le da Isaías a nuestro Dios cuando dice: un niño nos es nacido, se llamará admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios poderoso y soberano. 5 cosas. Y la primera cosa que vamos a hablar es, que usted la subrayó ahí, la señal. Una señal es aquello que usted le da a alguien para que identifique algo. Una señal puede ser análoga, puede ser digital, una señal puede ser alguna palabra, una señal puede ser algún gesto, una señal puede ser algo físico, una señal puede ser cualquier cosa que usted le da algo a alguien para que no se pierda, o como prueba para que le crea de que algo va a suceder o algo sucedió. Una señal. Los pastores estaban apacentando las ovejas en un lugar donde se cree que 1000 años antes había estado el rey David. Figúrese usted que habían estado ahí apacentando las ovejas quizá por varios días, quizá por muchas noches, quizá habían estado aguantando el sereno, quizá habían estado ahí cuidando que no se les acercara ningún animalito a las ovejas. Y durante ese tiempo que ellos estaban ahí, que por cierto los pastores no eran bien vistos en la época de Jesús. Los pastores eran proscritos e ilegales. Algunos creían que estaban al mismo nivel que los ladrones. No los querían. Nadie los invitaba a su cena de Navidad. Nadie los llevaba y los invitaba a su casa porque no eran muy bien vistos. Su oficio olían mal los pastores. Entonces eran desechados y no podían ser ni testigos ni jueces ante el pueblo de Israel. Y ahí en medio de la noche oscura se les aparece un ángel y le dice: les traigo buenas de salvación. Se les aparece a unas personas que no eran bien vistas por la ley, que no eran bien vistas por el pueblo. ¿No le parece a usted trascendente, si hacemos la analogía, que nuestro Dios se nos apareció a usted y a mí, que quizá no éramos lo mejor de la sociedad, que quizá no éramos lo mejor del mundo, y Él se nos aparece y nos cambia la historia y ahora nos ha hecho sus testigos? ¿No le parece formidable que tenemos a un Dios que no hace acepción de personas? Porque si usted es viejito, si usted es jovencito, si usted es alto, bajo, flaco, gordito, nuestro Dios se interesa por usted y le conoce su nombre. Él no
hace acepción de personas. Y Él se le aparece a los pastores y les da una señal que ellos no podían hacer de menos, que ellos no podían perderse. Una señal que era tan sencilla como el evangelio mismo. Una señal, les dice, van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre para que no se pierdan. Una señal para que ellos pudieran encontrar al Hijo de Dios. Y eso a mí me dice una cosa: Dios está interesado que yo llegue a mi destino. Él está interesado que usted llegue a su destino final. El otro día yo estaba hablando con una niña en un convivio que tuvimos aquí y me dejó boquiabierta. Una niña bien inteligente. Y me dice, me empezó a hacer preguntas la niña. Y me dice: pastora, ¿cuál es su mayor desafío siendo pastora? Y yo me quedé sorprendida porque tiene como 7, 8 años la niña, se llama Rocío. Y entonces yo le conté, ¿verdad? Y luego me dice: ¿y cuál es su mayor sueño? ¿Y cuál es su mayor anhelo? Que una niña me pregunte eso a mí. Entonces me quedé pensando, ¿cuál es mi mayor anhelo? Y yo le digo: mi mayor anhelo es llegar al cielo. Y ella me dice: ya se quiere morir, me dice. Mi mayor anhelo es llegar un día al cielo y ver a mi Señor. ¿Hay alguien aquí que comparte ese anhelo conmigo? Poder llegar y verlo cara a cara y decirle: te fui fiel, quizás no, a veces infiel, pero aquí estoy, lo logré, llegué al trono, al gozo, y estoy ahora sentada a la mesa junto contigo. Si usted tiene ese anhelo, Dios está interesado en que usted llegue a su destino, y Él le pone señales en el camino para que usted no se pierda. Quizá usted vino hoy invitado por alguien, o quizá vino hoy solo, o quizá vino hoy porque simplemente no había nada más que hacer. Yo no sé por qué está usted aquí, pero quizá esta prédica incluso puede ser una señal para que usted sepa que Dios está con usted. Quizá esta prédica puede ser una señal para usted, para decirle: persevera y aguanta porque yo estoy contigo. Quizá esta prédica puede ser para alguien que vino hoy como una señal que le diga: el camino por el que vas no es el camino que te va a llevar a Jesús. El camino por el que vas es el camino que te va a llevar a la muerte eterna. Da la vuelta. Esta tal vez es una señal para alguien esta mañana. Y yo quisiera llamar su atención en que la señal era bien sencilla. Así como nuestro Dios es sencillo. Miren, los griegos tenían un panteón de 10,000 dioses a los que adoraban. Muchísimos dioses. Los romanos tenían una cantidad infinita de dioses también. Pero cuando Dios se le aparece allá a Moisés y le dice: oye Israel, nuestro Dios, uno. O sea, no se hagan bolas, pues, uno. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. La señal del Señor fue bien sencilla para los pastores. Es simple, el evangelio es sencillo. Solo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ser salvo no es cosa complicada. Ser salvo y permanecer y pertenecer a las filas y a la familia del Señor no es algo difícil. Y el Señor se le aparece a los pastores y les dice: les voy a dar una señal sencilla. Pero luego dice la siguiente parte: hallaréis. Hallaréis. Este es un verbo en futuro indicativo para aquellos que le gustan la gramática. Es un verbo, no es de duda. Es un verbo de afirmación que le está diciendo: si usted acciona, usted lo va a encontrar. Buscadme y viviréis, dice la palabra allá en el Antiguo Testamento. Buscadme y viviréis. Hallaréis al Señor envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que encontraron al Señor? Los que lo buscaron. Lea la Biblia. Solamente los pastores y los sabios, únicamente ellos dos fueron, accionaron, buscaron y lo encontraron. Porque Herodes, él no fue y no lo buscó y no lo encontró. Él mandó quien lo buscara. Pero la palabra de Dios, mire qué analogía tan linda. Eso es personal. No porque mi mamá o mi papá o mi abuelo era creyente, yo también me voy a ir al cielo. Es personal. La Biblia dice: búsquenme y me encontrarán. Búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Búsquenme. Y aquí los pastores, cuando vieron la señal, ellos tenían dos opciones. La primera era
ir y accionar y buscar, o quedarse donde estaban y esperar a seguir cuidando las ovejas. Y ellos, dice ahí en el versículo 15, si usted lee, dice que ellos tomaron la decisión, no sabemos cuántos pastores eran, de ir y buscar al Señor, y lo encontraron. Yo le aseguro que Él no está lejos. Cuando Pablo llegó ahí al Areópago y se para ante los varones atenienses en el capítulo 17 del libro de Hechos, le dice a los epicúreos y a los estoicos: al Dios que ustedes tienen ahí una imagen, que es al Dios no conocido, a ese Dios es al Dios que yo les predico. Él no necesita la ayuda de nadie, porque Él creó el cielo, la tierra y el mar, y Él está cerca si tan solo nosotros le buscamos, porque en Él vivimos, somos y nos movemos, dice Pablo. Hermano querido, esta Navidad nos recuerda que tenemos a un Dios cercano. Esta Navidad nos recuerda que solo tenemos que accionar y buscarlo para poder vivir. Esta Navidad nos recuerda que tenemos a un Dios que no se esconde, tenemos a un Dios que está cerca de nosotros. Y Pablo le dice ahí a los atenienses en el capítulo 17: en realidad Dios está cerca, para que todo aquel que lo busque, aunque sea a tientas, lo pueda encontrar. Como cuando se va la luz en su casa y usted empieza a buscar los fósforos, usted no sabe dónde están los fósforos, y usted así tentando va, llega a la cocina, llega a la estufa, enciende un fósforo, aunque sea a tientas, usted puede encontrarlo. El Señor, no importa qué tan oscuro sea su pecado, si usted lo busca, usted lo puede encontrar. No importa qué tan oscura sea su situación, si usted lo busca, yo le aseguro que usted lo puede encontrar, porque Él está cerca de nosotros. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Es nuestra decisión buscarle. La tercera palabra que subrayamos ahí es niño. Dice: hallaréis al niño envuelto en un pañal, en pañales. Dios está interesado que yo llegue a mi destino, y por eso me da señales. Dios está cerca. Si yo lo busco, lo puedo encontrar. Y la palabra niño a mí me parece sorprendente, porque ¿cómo es que Dios, siendo un Dios tan majestuoso, mandó a su hijo como un bebé? ¿Cómo un Dios sobrenatural que lo creó todo mandó al Señor así como un bebecito tan indefenso? ¿Por qué no lo mandó ya como un hombre? Así al estilo, ¿cuál era esa película de Regresaré? ¿Cómo se me fue? Terminator, como Terminator, que aparece ahí ya así como un hombre, ¿verdad? Y él ya se para todo criado, sin necesidad de haberlo mantenido, llega y baja y con rayos. ¿Por qué no lo mandó así el Señor? Como quizá hubiera llegado ahí a Jerusalén, me pongo yo a pensar, ahí en el mero centro, para que todos los fariseos y todos los publicanos y todos los doctores de la ley lo hubieran visto ahí en medio del templo, llegar con rayos y truenos y un gran terremoto y un estruendo, y que todos hubieran creído. Pero no, lo manda como un bebé en un pesebre, lo acuestan en un establo. Qué ironía. Y a mí lo que me dice es que mi Dios, que es sobrenatural, puede hacer lo que Él desea hacer. Sobrenaturalmente Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Yo no sé, querido hermano, esta mañana si usted tiene duda de cómo Dios trabaja, pero yo le quiero asegurar que Dios trabaja como Él desea trabajar, que Él trabaja como Él desea hacerlo. Por eso Navidad es tan importante, porque nosotros podemos recordar que un Dios sobrenatural hizo lo que Él deseaba hacer, y mandó a su único hijo a morir a nacer en una concepción virginal, con una señorita quizá de 13, 14 años, no sabemos, y nació sin haber conocido hombre, dice la Biblia. Nació sobrenaturalmente, nació de manera que no lo podemos explicar todavía hasta el día de hoy, pero así es Dios sobrenatural. Si usted está esperando un milagro del Señor, yo le puedo asegurar esta mañana que tenemos un Dios sobrenatural que puede hacer lo que Él desea. Si usted está pensando en que las leyes naturales no se puede hacer, yo le aseguro que no se puede hacer, pero con mi Dios que es sobrenatural, Él sí lo puede hacer. Si usted tiene un billete de a 10 y junta otro de a 10
y lo suma, le da 20. Esa es una ley natural de la aritmética. Pero si usted junta un billete de a 10 con otro de a 10 y de pronto lo suma y le da 200, esa es una ley sobrenatural, que mi Dios puede hacer lo que Él desea hacer. Cuando usted voltea y se da cuenta que su familia está sentada a la par suya, su familia está cerca aquí en la iglesia, eso no es natural, eso solo lo puede hacer un Dios sobrenatural. Cuando usted ve en la cuenta de su banco y se da cuenta que lo que usted tiene no le alcanza para pagar la deuda, eso solamente lo puede hacer un Dios sobrenatural. Cuando usted mira, mi querido hermano, que la estéril ha concebido y puede tener hijos, eso solo puede hacerlo un Dios sobrenatural, que está sobre las leyes naturales. Cuando usted ve y se da cuenta que las cosas que usted tiene no son por su propia mano, usted puede darse cuenta que es un Dios sobrenatural que está con usted y de su lado. Cuando nosotros nos dijeron que Caleb tenía sus piernas no las podía sentar y tenía poliomielitis y que no iba a poder caminar, eso era lo natural. La ley natural nos dijo eso, y que si él caminaba iba a estar renco. Cuando yo lo miro hoy alabando al Señor, tocando una guitarra con sus 2 pies, saludable, que ya me rebasó en altura, yo digo, ese es mi Dios sobrenatural, que puede cambiar cualquier diagnóstico médico. Mi Dios sobrenatural puede ayudarle a usted a hacer lo que imposible, lo que humanamente es imposible. Hemos dicho como un cliché cristiano que Dios es especialista en imposibles, pero esa es la verdad. Él es especialista en imposibles. La siguiente palabra que subrayamos ahí es pañales. ¿Por qué dice hallaréis al niño envuelto en pañales? ¿Por qué lo envolvieron en pañales? Pensemos por un momentito. Yo no sé si María era una mujer precavida como muchas de las que están acá y quizá llevaba su pañalera ya con los hoggies, con los ojos de perdiz, con las toallitas húmedas, las fajuelas y los ombligueros, o quizá la agarró en último momento el Señor los dolores y quizá tuvieron que ser creativos y arrancar de su propia ropa porque no estaban preparados. La Biblia no dice qué pasó, pero dice que lo envolvieron en pañales. ¿Por qué lo envolvieron en pañales? ¿Por qué cuando usted nació lo envolvieron en pañales a usted y a mí? Porque tenía que hacer del uno y tenía que hacer del dos. Porque tenía frío y lo tuvieron que envolver seguramente, si nació en época de frío. ¿Y qué me dice eso? Que a mi Señor lo tuvieron que envolver en pañales. A mi Dios, a ese Dios siendo Dios que había dejado todo, lo envolvieron en pañales. ¿Por qué? Porque Él era humano. Y un Dios humano como Él, divino pero humano, 100% hombre y 100% Dios, solo me dice una cosa, que mi Dios me entiende. Mi Dios me entiende. Anoche estábamos hablando con mi esposo, yo le decía una cosa y luego lo cambiaba, le decía, no, mejor esto otro, no, mejor esto y mejor hagamos esto otro. Y entonces me queda viendo y me dice, ay mi amor, ¿quién te entiende? A veces cuesta que nos entiendan a nosotros, pero hay alguien que nos entiende y es nuestro Dios, porque Él pasó lo mismo que usted está pasando seguramente. Él sabe lo que se siente no tener dinero para pagar los impuestos. Él sabe lo que se siente que la familia la desprecien. Él lo sabe. Él sabe lo que se siente que uno de sus mejores amigos le meta la daga por la espalda y lo traicione. Él lo sabe. Él sabe lo que se siente sentirse tentado. Él lo sabe porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo, pero sin pecado. Por eso la Biblia le dice, cuando el ángel se le aparece a María, le dice y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque mi Dios me entiende. Él sabe porque Él es Dios conmigo. Él sabe cómo me siento, Él sabe cuando me duele, Él sabe cuando me enfermo, Él sabe cuando estoy angustiada, Él sabe cuando estoy alegre. Él me entiende y me comprende al igual que a usted y a mí. No tenemos un Dios que no sepa cómo nos sentimos. Nuestro Dios nos entiende. Y está una llamada. Y la última palabra que señalamos ahí es pesebre. Pesebre. Jesús nació en un lugar llamado Belén,
Efrata o Betlehem, que significa casa de pan, Efrata, que significa la fértil, y fue puesto en un comedero de animales, con baba de animales. Un pesebre generalmente lo hacían de madera o de barro, y pusieron ahí en el pesebre a Jesús como símbolo del alimento. ¿Qué me dice esta última parte a mí analógicamente? Usando la analogía, me dice que nuestro Dios también quiere ser nuestro sustento. Él nos da señales para que lleguemos al destino nuestro. Él nos da señales para que nosotros no nos perdamos. Él quiere que lo busquemos y lo hallemos, porque Él está cerca.